Entonces abrimos nuestras Biblias, hermanos, ahí en Efesios, capítulo número 5, versículo 22 al versículo número 33. Y yo quisiera también, antes de comenzar este taller, hermanos, hay dos talleres. Allá, a un lado de la cocina, donde estaban las hermanas, hay un taller con el pastor José Durán. No sé si eso se los dijo el hermano. Para los que quieren estar aquí, pueden estar aquí. Los que gusten ir allá, pueden ir allá. Donde ustedes gusten estar, está bien, hermanos. Este pasaje que me toca a mí exponer en esta mañana, quisiera hacer una aclaración. Yo estoy predicando sobre Efesios ahorita en nuestra congregación. Voy en el capítulo número 4, versículo número 1. Y ya tengo como casi un año y medio predicando sobre esa epístola. Entonces, querer exponer un pasaje, una porción de la Escritura como esta, en unos 45 minutos es simplemente imposible, simplemente imposible. Yo tengo programados 6 mensajes ya para predicar sobre esto. Entonces lo que voy a hacer es que voy a hablar un poco del contexto en el que está escrito este pasaje, el contexto en el que se encuentra el pasaje y también un panorama del pasaje, porque es imposible hacer una exposición acerca de él. Entonces, qué bueno que estamos reunidos, hermanos. Y primeramente me gustaría comenzar haciendo una aclaración, que este es uno de los pasajes, junto con Tito capítulo número 2, es uno de los pasajes más odiados por el mundo y también por algunos en la iglesia que han sido contaminados por la falsa enseñanza del mundo acerca del papel del hombre y la mujer en el matrimonio, de cuál es la forma en la que Dios ha dictado que el hombre y la mujer vivan en el matrimonio. Pero yo entiendo, hermanos, que cada uno de los que estamos aquí estamos porque deseamos hacer la voluntad de nuestro Señor, no solamente conocerla, sino ponerla en práctica. Y antes de comenzar a ver el pasaje, quisiera recordarles a ustedes 2 porciones de la Escritura. Una que se encuentra en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 6, 24 al 25, donde Moisés habla al pueblo de Israel y les dice: y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos, que temamos a Jehová nuestro Dios. Ahora escucha, ¿para qué? Para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos los mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Yo entiendo que no vivimos nosotros bajo el antiguo pacto, estamos bajo el nuevo, pero la palabra de Dios siempre se debe de obedecer y cada vez que se obedece trae provecho a la vida de la persona. También nos dice la Escritura en 2 de Timoteo 3, 16 al 17, que toda la Escritura, toda la palabra de Dios es inspirada por Él mismo y es útil para enseñarnos, corregirnos, redarguirnos e instruirnos en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Nosotros, el pueblo de Dios, tenemos nuestra regla de fe y de conducta basado en la palabra de Dios. Todo lo que está fuera de la palabra de Dios no deberíamos de ponerle nosotros mucha atención, o más bien dicho, ninguna. Y hermanos, si nosotros deseamos vivir una vida donde tengamos un matrimonio que pueda reflejar la relación del Señor Jesucristo con la iglesia, debemos de seguir las indicaciones de los mandamientos, el código de conducta que Dios da a los creyentes. Y lo que vamos a ver, o al menos a tratar de ver en este tiempo, es que vamos a estudiar en este pasaje 6 afirmaciones que el apóstol da, o deberes que el apóstol da por parte de Dios al matrimonio, para que cada uno de nosotros conozca la voluntad del Señor y la pueda poner por práctica y cosechar cada uno de los beneficios. Voy a leerle las seis afirmaciones. La primera está basada en el versículo 22, donde tiene que ver con que el sometimiento de la mujer al Señor la motivará al sometimiento de su esposo. Cuando una mujer creyente se somete al Señor, eso le ayudará a someterse a la autoridad del esposo, porque lo hace porque quiere someterse a su Señor. En segundo lugar, en los versículos 23 al 24, el sometimiento voluntario de la esposa al marido ocurre cuando ella entiende que el esposo es la cabeza ordenada por Dios y se somete una vez más porque entiende que es el rol, el diseño que Dios ha dado para el hombre y para la mujer en el contexto del matrimonio. En tercer lugar, el sometimiento voluntario de la esposa al marido ocurre cuando entiende el significado de la palabra sometimiento. Hay que entender qué significa someterse, cuál es la intención de Dios en este pasaje
y tener cuidado de no mal usarla, de no abusar la palabra. La cuarta indicación o declaración tiene que ver para el marido y tiene que ver con la afirmación de que el marido debe de entender que en su rol como cabeza el énfasis está en amar a su esposa, no en estar proclamando por todas partes y constantemente que él es la cabeza del hogar y que por esa razón se le debe de someter la esposa. Aquí el énfasis está en el amor, en el amor sacrificial que el esposo debe de tener para con su esposa. En quinto lugar, para el marido, es que el marido debe de entender que el mandamiento que se le ha dado es posible obedecerlo solamente cuando se imita a Cristo. Y hermanos, nosotros estamos muy lejos de ser como el Señor Jesucristo. Ningún marido, por más que tenga caminando 30, 40 años en los caminos del Señor, no está cerca del Señor Jesucristo. Tiene que santificarse continuamente para ser como el modelo del Señor Jesucristo. Y finalmente, el marido debe de entender que el amor con que debe de amar es un amor sacrificial y un amor de servicio. Ahora, antes de estudiar este pasaje, hermanos, necesitamos de entender un poco dónde se ubica este pasaje aquí en la epístola. Esta epístola de Pablo a los Efesios es una de las llamadas epístolas de la prisión y en ella Pablo escribe a la iglesia y nosotros tenemos 6 capítulos en ella. Los primeros 3 capítulos son doctrinales. Hay una enseñanza bíblica, teológica que Pablo está dando a la iglesia. Pablo le comienza diciendo que Dios es digno de ser bendecido, de ser alabado por causa de que Él nos eligió, nos predestinó para salvación, nos salvó a través de la predicación de la palabra de Dios y también hizo morar su Santo Espíritu en nosotros. Después hay una oración que Pablo hace por los Efesios. Esta oración tiene que ver con que el Espíritu de Dios abra los ojos del entendimiento del creyente para que ellos conozcan y comprendan todo lo que tienen en Cristo. Más adelante en el capítulo número 2, ustedes van a ver la descripción de cuál es nuestra unión con Cristo, pero cómo nos encontrábamos antes de estar unidos al Señor Jesucristo, muertos en nuestros delitos y pecados, viviendo bajo la potestad de Satanás, siguiendo la corriente de este mundo. Y en el versículo número 4 dice, pero Dios, y habla de la intervención de Dios y cómo estando muertos en nuestros delitos y pecados, Dios nos da vida juntamente con Cristo y comienza nuestra unión con Cristo. Más adelante habla de cómo Dios logra la reconciliación entre judíos y gentiles, 2 pueblos que estaban totalmente enemistados. Unos le llamaban a unos de una clase, el otro le llamaban a otro de otra clase, se menospreciaban y Dios los reconcilia mediante la cruz. En el capítulo número 3, Pablo habla del misterio revelado. Y en el capítulo mismo número 3, Pablo hace otra oración donde pide que el Espíritu de Dios, capítulo 3, versículo 16, que el Espíritu de Dios fortalezca a los creyentes. Y después encontramos en el capítulo número 4, viene y después de hablar de la doctrina, de la teología, ahora viene a la aplicación de esas grandes verdades. Viene a la práctica. Básicamente lo que está diciendo aquí Pablo es que el Evangelio es para la transformación de las personas. Y comienza aquí en el capítulo número 4. Ahora, la porción que vamos a estar observando se encuentra en el versículo número 22 al 33 del capítulo número 5, pero es importante ver la ubicación, en el contexto que se encuentra. Esta es una porción que comienza desde el versículo número 5:21 y termina en el capítulo número 6, versículo número 9. Noten que en el versículo 21 dice el apóstol Pablo, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y aquí él está a punto de dar las indicaciones, el código de conducta para la esposa, para el esposo, para los hijos en su relación con los padres en su relación con los hijos, y para los esclavos, los siervos en su relación con los amos y los amos con los hijos. Y van a encontrar en esta porción de la Escritura que hay 3 palabras que tienen énfasis. La primera es someterse, la esposa se somete al esposo. Luego los hijos obedecen a los padres y los siervos obedecen a los padres, a los amos, perdón. Entonces, pero es sumamente importante entender
que estas indicaciones, estos mandamientos, estas obligaciones que tenemos, no es fácil vivirlas, hermano. En la carne es imposible. Ninguna persona en la cual el Espíritu de Dios no mora, que ha sido regenerada, puede vivir de acuerdo a estos mandamientos. Es simplemente imposible. Es necesario que el Espíritu de Dios capacite a la persona para poder vivir de esta manera. ¿Por qué digo esto? Mire, vayan conmigo al contexto, el capítulo número 1, y en el capítulo número 1, en el versículo número 13, capítulo 1, versículo número 13, se habla de que los creyentes fueron sellados por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios vino a tener morada en los creyentes. Dice el versículo 13, en él también vosotros, escucha la secuencia, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, en él fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Es el Espíritu de Dios quien ha venido a morar en nosotros, nos regeneró, ahora vive en nosotros. Y es el mismo Espíritu Santo, de acuerdo al capítulo número 1, versículo 17, que nos da espíritu de revelación en el conocimiento de Él. Y el versículo 18 dice que es el que alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Sin la capacitación del Espíritu Santo, usted puede leer la palabra de Dios, pero no hay forma de entenderla. Puede tener cierto conocimiento, pero es el Espíritu de Dios que ayuda a uno a abrir los ojos. Cuando me ha tocado explicar acerca de la iluminación del Espíritu Santo, siempre vuelvo al principio de mi conversión. A mí me predicaron el Evangelio y yo sabía que algo estaba pasando en mi vida, no sabía cómo explicarlo, pero cuando me comienzan a dar un estudio que en aquel tiempo era titulado Mi crecimiento en Cristo, memoriza uno 2 Corintios 5:17. Al leer 2 Corintios 5:17, la primera cosa que dije, esto es exactamente lo que me pasó a mí. ¿Cómo me di cuenta? El Espíritu alumbró los ojos de mi entendimiento. Ahora, entonces vean la secuencia. El Espíritu tiene que morar en la persona. El Espíritu tiene que traer entendimiento a la persona. Y en el capítulo número 3, en el versículo 16, Pablo ora, dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Es decir, que sin el fortalecimiento del Espíritu de Dios, no se puede vivir la vida cristiana. No se puede tener victoria sobre el pecado, no se puede tener victoria sobre el mundo, no se puede tener victoria sobre Satanás. Entonces la obra del Espíritu Santo es sumamente importante. Y yendo al capítulo número 5, en el versículo 18, el apóstol Pablo manda aquí, dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, y luego dice, antes bien, sed llenos del Espíritu. Entonces podemos ver, hermanos, que para poder poner en práctica, para poder entender, para poder hacer, es necesaria la obra del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Una persona que no ha nacido de nuevo, que no ha sido regenerada, lee esto y dice, esto es locura. ¿Quién lo puede hacer? Es imposible. Alguna mujer va a decir, ¿ponerme yo bajo la sujeción de este? ¿No lo ves? Y el hombre puede expresar lo mismo para la mujer. Y lo único que se hace es una guerra, es un pleito. Pero cuando el Espíritu de Dios mora en nosotros, abre nuestros ojos y nos fortalece para obedecer, y nosotros en obediencia somos llenos constantemente del Espíritu de Dios, entonces el creyente está listo para hacer lo que dice el versículo 21, someterse los unos a los otros. Ahora noten cómo dice, en el temor del Señor. Estas instrucciones no son el capricho de Pablo. Estas instrucciones no son que Pablo haya hecho un compromiso con la cultura de ese tiempo, que eso es lo que vamos a comenzar a ver en ese tiempo, en el tiempo en que Pablo está hablando. Ahora quiero ver lo que es un poco el contexto cultural. Pablo está pidiendo que las esposas se sometieran a sus propios maridos. Y en el primer siglo había 3 culturas las cuales son convergentes en ese tiempo. Tenía el judío, el griego y el romano, una mezcla. Y cada una de esas 3 culturas eran totalmente opuestas a lo que Pablo está a punto de indicar. Por ejemplo, en la cultura judía, la mujer
no era tratada como una persona, sino como una cosa. La mujer era propiedad del esposo de la misma forma en la que él tenía cabras, ovejas. La mujer simplemente venía a ser otra parte de las propiedades del esposo. Ella era absolutamente la posesión del marido y él podía hacer simplemente lo que él quisiera con ella. Los hombres podían divorciar a su esposa simplemente en algunas ocasiones si ésta cocinaba mal. Imagínense. Los hombres, una esposa que se cambiara de religión moría. No podía cambiarse de religión si el marido no estaba de acuerdo. Los judíos tenían una visión muy baja de las mujeres, como lo demuestra una de las oraciones que dice: Señor, gracias porque no soy un gentil, un esclavo o una mujer. Ustedes se imaginan el concepto que tenía el hombre de la mujer. La mujer judía no tenía ningún derecho legal en lo absoluto. Ahora, en la cultura griega, el deber de la mujer era permanecer en el interior, en la casa, y ser obediente a su marido. La mujer era una señal de tener simplemente que el hecho o el trabajo de servir a su marido. Y si alguien tiene una mujer que le servía bien, con eso era suficiente. Ella no tenía ningún tipo de existencia independiente, no tenía mentalidad propia. No es que no la tuviera, es que no le permitían tener una mentalidad propia. Su marido podía divorciarse de ella casi por cualquier razón, simplemente que a él le pareciera hacerlo. Y es fascinante, hermanos, cuando uno lee acerca de lo que dice la historia, leer que algunos de los ideales en las escrituras de los filósofos griegos decían lo que la mujer debería hacer, lo que el matrimonio podía hacer, pero en realidad nada de esto se ponía en práctica. Todo esto era antitético a la forma de vivir de ellos. Platón, por ejemplo, decía que la mujer debía de ser exaltada, debía de tener un buen lugar, pero cuando se observa la cultura uno se da cuenta que no había nada de esto. Por ejemplo, un comentarista, William Barclay, dice lo siguiente: la prostitución era parte esencial de la vida griega. Demóstenes lo había establecido como la regla de vida aceptada. Tenemos cortesanas por placer, tenemos concubinas por la concupiscencia diaria y tenemos esposas con el propósito de tener hijos legítimos y de tener un guardián fiel para todos nuestros asuntos domésticos. Ahí eso nos da una idea de lo que ellos pensaban acerca de la mujer. La cultura romana no era mejor en ninguna forma, porque en la cultura romana la ley le prohibía derechos a la mujer. En cuanto esta mujer salía de la casa, de la autoridad del padre, venía a ser potestad del marido, al igual que un niño, y el marido podía hacer con ella como mejor le placiera. La mujer estaba completamente sujeta a su marido, completamente a merced de él. Por ejemplo, un hombre típico de esta cultura podía hacer y decir lo que le placiera con su mujer. Y hay tantas cosas que tienen que ver con esto. En la historia se dice, por ejemplo, que Ignacius mató a su mujer a golpes cuando la encontró tomando vino sin su consentimiento. Otro hombre, Sulpicio Gallo, despidió a su esposa porque una vez había aparecido en la calle sin velo. Antiguus Vestus se divorció de su esposa porque la vio hablar en secreto con una mujer libertina en público. Publius Semprinus se divorció de su esposa porque una vez fue a los juegos públicos. Y así podemos seguir viendo y leyendo acerca de cómo trataban a las mujeres estos hombres. Entonces, debemos de entender que ese es el contexto en el que Pablo está escribiendo. Y lo que los hombres cristianos, lo que las mujeres cristianas están a punto de escuchar es totalmente antimundo, totalmente. Y la primera indicación, vamos a ir a verla, a este pasaje que estamos estudiando, en Efesios capítulo número 5, versículo número 22, donde dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Aquí vemos en primer lugar que el sometimiento al Señor es lo que motiva a una mujer a someterse al esposo, porque esta es la indicación que vemos aquí en el versículo número 22.
dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, y la última frase dice, como al Señor. El apóstol Pablo aquí comienza, hermanos, a dar las instrucciones para la vida matrimonial y comienza haciéndolo dirigiéndose en primer lugar a las mujeres. ¿Han escuchado el dicho de las damas primero? Bueno, no sé no sé si de aquí viene, ¿no? Y no voy a decirlo porque no quiero decir cosas que no están en la Escritura. Entonces, es importante notar que Pablo se dirige primeramente a las mujeres y se dirige a las mujeres casadas. No quiero hablar, hermanos, como ya lo dije hace un momento, acerca de tanto de la gramática y este asunto, porque nos va a tomar a nosotros aquí mucho tiempo hacerlo. Y quiero simplemente dar un panorama del pasaje. Él les manda a estas mujeres que se sometan a sus maridos, y él usa aquí el verbo sujetarse, el cual está en un tiempo presente, hermanos, presente continuo, es un imperativo, no es una opción. Estas indicaciones no son opcionales, son mandatos que son imperativos para toda mujer cristiana. Y esto significa que sujetarse al esposo era un mandato, no una opción. Y ahora observe que el tiempo en el que está el mandato, como ya lo mencioné, la sujeción debe de venir a ser un estilo de vida para la mujer cristiana. Toda mujer cristiana debe de entender que la sujeción al esposo es su estilo de vida, es la forma en la que debe de vivir. Y hermanos, esto no es un capricho del apóstol Pablo. Nosotros leemos, por ejemplo, lo mismo en 1 de Pedro, capítulo 3, en el versículo número 1, donde se dan exactamente las mismas indicaciones. Algunos han llegado a argumentar, dicen que Pablo no estaba casado y que por eso, como Pablo no tenía una esposa que le reclamara, hablaba de esta manera. Pero nosotros no sabemos que eso no es así. Él está siendo inspirado por el Espíritu de nuestro Dios. Y aquí ahora el apóstol Pablo termina en el versículo número 22 diciéndole que lo deben de hacer como al Señor. Y esto no significa que una esposa debe de someterse a su esposo exactamente de la misma manera que al Señor, porque el Señor es perfecto. Y cada esposo estamos lejos de la perfección. Entonces eso se debe de entender. Un esposo no puede venir a su esposa y tratarla como un tapete, pasar sobre ella. Tiene que tener cuidado en la forma en la que le habla. Entonces, si una mujer está luchando contra la idea de someterse, hermanas, esto es para ustedes. Tienen que entender que la razón por la que someten a sus esposos es porque el Señor así lo ha mandado. Y al someterse al esposo, lo que están haciendo es someterse al Señor, quien ha mandado este mandamiento. En segundo lugar, vamos a avanzar porque el tiempo va muy rápido, es que el sometimiento voluntario de la esposa al marido ocurre cuando ella entiende que el esposo es la cabeza ordenada por Dios. Y aquí están los versículos 23 al 24, donde dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a su Señor. La razón por la cual el apóstol Pablo aquí está instruyendo a las esposas a someterse a los maridos es porque la relación entre el esposo y la esposa en el hogar cristiano es un modelo de la relación entre Cristo y la iglesia. Es decir, que cuando nosotros estamos obedeciendo las instrucciones del Señor para nuestro matrimonio, estamos siendo como un cuadro, como una película que se está mostrando ante el mundo. Bueno, en primer lugar, ante nuestros hijos. En segundo lugar, ante nuestros familiares, los vecinos, los hermanos en la congregación, ante todo el mundo. Somos un cuadro que está siendo observado. Y por esa razón es sumamente importante que la esposa se someta al esposo y que el esposo ame a la esposa, así como vamos a verlo en un momento. Y aquí el apóstol Pablo explica que el hombre es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Y Pablo está usando aquí obviamente la palabra cabeza de una forma metafórica. No somos una cabeza física, somos una cabeza hablando metafóricamente y tiene que ver con autoridad. Pero esta autoridad concedida al hombre, como vamos a verlo en un momento, no significa que la mujer sea menos. Recuerden, hermanos, que el tener un rol no significa ser más que el otro. Por ejemplo, en la iglesia, cuando uno observa en 1 Corintios 12, donde se dan los dones a los creyentes, y constantemente dice que es el Espíritu de Dios quien reparte como Él quiere.
Entonces, el pastor no es más que el hermano que se dedica a barrer el templo. Los dos tienen un don, uno tiene el don de la enseñanza, el otro tiene un don de servicio, pero en mi congregación también yo barro el templo. Hay un día que tenemos para ir a limpiar con nuestra familia el templo. Lo que les quiero decir, hermanos, es que este punto tiene que tener cuidado porque la esposa debe de entender lo que significa la palabra cabeza. Tiene que ver con un rol designado por Dios para ser la autoridad. Y esto lo vamos a ver un poco más adelante. Hay dos pasajes que uno puede utilizar y es 1 Corintios capítulo 11. Se puede ver el versículo 3, si quieren hacer notas. Versículo 8 al 9 y 1 Timoteo capítulo 2, versículo 11 al 13. Y en estos dos pasajes el apóstol Pablo se va hasta la creación y habla de cómo Dios desde el principio ordenó estas cosas así. Cómo Dios desde el principio tuvo el poner en orden todas las cosas de esta manera. Es importante notar que aquí Pablo no está diciendo que la mujer es inferior. Al igual que Cristo no es inferior del Padre. Si usted lee en el pasaje que se los mencioné, dice que Jesucristo, que Dios es cabeza de Cristo. Y eso no significa que Jesucristo sea menor que Dios. Porque entonces estaríamos diciendo o estando de acuerdo con los testigos de Jehová en que Jesucristo es un Dios de una menor categoría. Simplemente en la economía de lo que es la salvación, el Padre envió al Hijo, el Hijo murió por nuestros pecados, pero el Señor Jesucristo dijo, el Padre y yo somos uno somos. Entonces, tener un rol no significa ser menos que. Y cuando la esposa se está sometiendo al marido, simplemente lo que está haciendo es imitando al Señor Jesucristo, que se somete al Padre. El Señor Jesucristo, ustedes recordarán que dijo en los evangelios, mi comida y mi bebida es hacer la voluntad del que me envió. Es obedecer, es sujetarme. Entonces, cuando una mujer se somete al marido, lo que está haciendo es imitando al Señor Jesucristo. Y eso es lo que debe de llenar el entendimiento de la mujer creyente, de la mujer cristiana, y no la filosofía del mundo. Hace unos años escuché a una persona que asistía a la congregación y decía que se sentía muy triste porque ella era una ama de casa, que su cerebro se le estaba echando a perder. Y yo le digo, ¿cómo está eso? Explícame. Y me dice, no, dice, yo aquí nomás estoy sujeta a y aquí simplemente cuidando niños. Y hermanas, ese es uno de los trabajos más hermosos. Si usted puede dedicar su vida a la educación de sus hijos, al cuidado de sus hijos, al cuidado de su casa, al amar a su esposo, y cuando todo pasa, cuando todo queda atrás, usted tiene el gozo de haber hecho lo que el Señor manda y ver el beneficio y el fruto de todo el trabajo. Hemos visto personas que prefieren olvidarse de los hijos y dedicarse a hacer una profesión y al final terminan retirados, vacíos, solos. ¿Por qué? Porque no hicieron lo que la voluntad de Dios les mandaba. Ahora, con esto no estoy diciendo que la mujer no puede trabajar o no puede salir a trabajar en caso de necesidad. De ninguna manera, hermano, no estamos hablando acerca de eso. Un comentarista bíblico dice, sin devaluar el valor de la mujer y del hombre como portadores de la imagen de Dios, el apóstol Pablo se ve en el orden de la creación de Génesis 2, 7 al 22, una señal de la funcionalidad del liderazgo del hombre, pero también ve un balance y es que el hombre y la mujer son de igual valor, por cuanto la mujer proviene del varón y el varón de la mujer, y todo proviene de Dios. Y esto es interesante ver, hermanos, porque sí es cierto, Dios formó al hombre y del hombre proviene la mujer. Pero ¿de dónde proviene el hombre hoy? De la mujer. Pero todo proviene de Dios. Entonces el hombre no puede decir, es que los hombres fuimos formados primeros. Sí es cierto, en orden. Pero ahora el hombre proviene de la mujer. Y al final todo proviene de Dios. Y es Dios quien da los roles para el hombre y para la mujer. Y por esa razón nos sujetamos a Dios. Los hombres y las mujeres, hermanos, somos interdependientes. Y las mujeres no son inferiores a los hombres, ya que dan a luz el hombre, como menciona este comentarista. En Génesis es bastante claro esto, donde dice que el hombre y la mujer ambos proceden de Dios. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen y a su semejanza, Dios lo creó, varón y hembra los creó.
Esto quiere decir que somos iguales en valor y en dignidad. Y el mismo Salvador es Salvador del hombre y Salvador de la mujer. Y en Cristo Jesús ni el hombre es más que la mujer, ni la mujer es más que el hombre, pero sí hay roles establecidos que se deben de seguir. En tercer lugar, hermanos, es que el sometimiento voluntario de la esposa al marido ocurre cuando entiende qué significa el sometimiento bíblico. El sometimiento bíblico. ¿Qué significa someterse bíblicamente? Pablo dice que la mujer se debe de someter al marido por cuanto él es a quien se le ha encomendado la autoridad en el matrimonio. La mujer deja a un lado sus deseos de autogobernarse, cualesquiera que estos sean, y obedece a Dios al obedecer el mandamiento de someterse a su propio marido. Y este pasaje se debe de entender bien y debemos de entender qué significa someterse. Someterse no significa que el hombre viva sobre la mujer como un autoritario. Por ejemplo, cuando uno utiliza la palabra someterse, no significa que a la esposa se le debe de ordenar como un niño. Si ustedes ven en el pasaje, hermanos, a la esposa dice someterse, pero a los niños se les dice obedecer. Los niños no tienen opciones. Hace un rato en la primera sesión que tuvimos, el pastor estaba explicando que cuando uno tiene sus niños pequeños, uno les dice, vamos a ir a tal parte, y se los lleva a todos. Y no importa que digan sí, no, ellos van, tienen que ir. Pero cuando van creciendo tienen una voluntad propia. Nuestras esposas tienen voluntades propias. Entonces, someterse no significa que ella tiene que decir que sí a todo. Y el hecho de que el esposo sea cabeza del hogar, no quiere decir que se la vive dando órdenes. Es cabeza en el sentido de que es un director, es un proveedor, es un protector. En ese sentido, en el mismo sentido que el Señor Jesucristo. Entonces, esto es lo que significa. Un hombre, como lo mencioné hace un rato, no puede darle órdenes a su esposa como si fuera simplemente un niño que no tiene ni voz ni voto. Ella puede hablar con él. Incluso si una esposa no está de acuerdo con el esposo en algo, porque quizás el esposo por falta de entendimiento en la palabra de Dios no tiene claridad en lo que tiene que hacer, puede apelar y el esposo, porque la ama, le va a escuchar. Va a escuchar el argumento, juntos van a razonar, van a ir a la Escritura. Y si la esposa tiene razón, mostrándolo a través de la Escritura, el esposo simplemente dice, es cierto. Y está mostrando su liderazgo en el hogar de esa manera. Está mostrando que es la cabeza porque la está cuidando, la está protegiendo. Pero muchas veces, hermanos, nosotros importamos la filosofía del mundo. En nuestro México, los que somos mexicanos, ustedes saben, el machismo es imperativo. Y entonces, y se importa la idea del machismo a la palabra cabeza y queremos interpretar lo que significa cabeza en el contexto de lo que dice la filosofía, la costumbre del mundo, en lugar de interpretar lo que dice la Escritura. Y ahí es donde se comete el error. Entonces, someterse describe a dos personas que son absolutamente iguales ante los ojos de Dios. No hay inferioridad de uno a otro. La esposa toma la decisión de colocarse bajo su marido de una forma coigual. Su esposo para con la esposa pueden pensar, pueden orar y pueden tomar decisiones juntos para el bienestar de toda la familia. Todo el propósito de esto es que se cumpla el diseño de Dios. Ese es todo el propósito, hermanos. No se trata de que el hombre, siendo la cabeza del hogar, se la viva de una manera como un dictador. Uno tiene su silla, como dijo hace rato el pastor, una silla donde nomás uno se sienta, y eso es cierto. Yo tengo, ¿cuánto costó? $20 en un jersey, ¿verdad? Pero está muy buena, hermanos, no la menosprecien. Está muy limpia, no sé quién la llevó. Entonces, y yo me siento ahí, pero yo no puedo estar dando órdenes desde esa silla, no puedo dar órdenes. Yo sé que el deber del hogar es de mi esposa, pero porque amo a mi esposa, puedo colaborar con el deber de mi esposa en el hogar. ¿No es así? Entonces, uno tiene que entender cuál es el trabajo. Someterse, hermanos, es lo que dicen. Voy a leer un par de comentaristas bíblicos. Uno de ellos, John MacArthur, dice que los esposos y las esposas por igual deben de tener un sentido mutuo de posesión, así como una actitud de mutua sumisión.
Se pertenecen el uno al otro en una igualdad absoluta. El esposo no posee a la esposa más de lo que el esposo la posee a ella. Él no tiene superioridad sobre ella, ninguna inferioridad tampoco, así como alguien que tiene el don de la enseñanza no es inferior al que tiene el don de ayudar a otros. En la lectura cuidadosa de 1 Corintios 12, del versículo 12 al capítulo 13, 1, mostrará que Dios ha diseñado a cada persona para desempeñar un papel único en el cuerpo, y la actitud constante y activa que gobierna a todos esos papeles es simplemente un mejor camino, el cual es el amor. Entonces la esposa se somete en obediencia al Señor. El esposo funge como cabeza de la casa en una actitud de amor. R.C. Sproul dice en su comentario a Efesios, déjame hacer una calificación aquí. Cada vez que somos llamados a obedecer a alguien, ya sea a un magistrado civil, a un líder doméstico, a los gobernadores de nuestras iglesias, en todo el contexto de las Escrituras se nos dice que en última instancia debemos ser sumisos a Dios. Entonces, si alguna vez hay un conflicto entre la ley de Dios y el gobierno de un ser humano, no solo puedes desobedecer, debes desobedecer el mandato del humano. Hay una enseñanza que se ha extendido ampliamente a través del cristianismo evangélico que dice que para que una mujer sea obediente a este pasaje, debe de obedecer a su esposo, sin importar lo que él le diga o lo que él haga. Esto no es verdad. Por ejemplo, si un esposo le dice que viva una vida de prostitución, ella debe demostrar su obediencia a Cristo al desobedecer las órdenes perversas de su esposo. Esa mujer debe desobedecer a su esposo porque su esposo le está ordenando que haga algo que Dios prohíbe. De manera similar, si el esposo prohíbe hacer algo que Dios le ordena, ella debe desobedecer a su esposo. Y creo que estos comentarios nos ayudan a entender un poco lo que es el sometimiento. Ahora vamos con el marido. Y nos quedan 5 minutos. Y los maridos dicen amén, ¿verdad? Porque no nos toca escuchar nada. El marido debe de entender que el énfasis del mandamiento está en el amar, no en la autoridad que se le concede. No es yo soy la cabeza, esa no es la actitud. Yo debo de amar como Cristo amó a la iglesia. Hermanos, el Señor nos santifica de una manera especial, ¿no es así? A través de su palabra. Nosotros tenemos... ¿Dónde está? ¿Ya se fue mi esposa? Bueno. Ya salió. Tenemos 26 años de casados. Y ella no tiene el mismo esposo que tenía al principio. No es que se haya divorciado. Es que el esposo se lo cambió el Señor, ¿no? Se lo va transformando. Y obviamente venimos al Señor con nuestros vicios antiguos, nuestros pecados antiguos, muy arraigados. Pero vemos cómo la Escritura va transformándonos y nosotros vemos la obra de Dios sobre nuestras vidas y solamente nos queda expresar agradecimiento y decir gracias Señor por tu obra en mi vida. Mientras más pasan los años, uno se da cuenta que el énfasis es amar a la esposa. Hay ocasiones en las que uno puede estar sumamente cansado de todo el día, de todas las actividades del día, de todo el trabajo, las llamadas, las visitas al hospital, lo que haya hecho en todo el día. Pero si la esposa, a veces mi esposa me dice, oye, quisiera pedirte algo, pero yo sé que estás cansado. ¿Qué quieres hacer? Y mi respuesta es, lo que tú quieras, lo que te haga a ti feliz. Si tú quieres que te lleve a donde sea, yo te llevo. Mientras que no me haga gastar, todo está bien. Y que no sea Target, ¿verdad? Tampoco. Sí, entonces, hermanos, todo está bien. El énfasis está en, hermanos, recuerden, el énfasis está en el amar. Pablo les dice aquí a los hombres cómo deben de amar a las esposas. Y para esto, él usa el ejemplo sacrificial del Señor Jesucristo. Mire, vean el pasaje, hermanos. Ahí en el versículo número 24, 25, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo. Y luego dice, amó a la iglesia. Eso está en tiempo pasado. ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? Dando su vida por ella, porque dice ahí el versículo, y se entregó a sí mismo por ella. Hermanos, esto es un poco contradictorio de lo que la idea tiene el mundo de ser cabeza, de ser autoridad. En el mundo el concepto de autoridad es tú me sirves. En la Escritura es al revés. Yo te sirvo. Jesús dijo, el que quiera ser mayor,
entre vosotros tiene que convertirse en el servidor. El esposo es un siervo de la esposa en un sentido. Vive una vida sacrificial para la esposa. Ama a la esposa, busca el bienestar de la esposa. Y obviamente habrá ocasiones en las que la esposa no está pensando de acuerdo a la Escritura y el trabajo es ayudarle a pensar de acuerdo a la Escritura. Y quizás eso traiga un poco de fricción, pero aún en la fricción tiene que tener la paciencia y la sabiduría para llevarla a hacer lo que la Escritura dice. Y si aún así está totalmente en contra de lo que la Escritura dice, tiene que dejarse al Espíritu del Señor, que el Espíritu del Señor obre en ella. Que Dios obra en ella. Pero no llegue al punto de las palabras y del conflicto, porque eso no va a solucionar nada, hermanos. ¿Cuántos de nosotros hemos sacado provecho de una discusión caliente, argumentada en el hogar? ¿Alguno de ustedes ganó? No se gana nada. Y si uno logra callar a la esposa, lo que hizo fue atropellar el espíritu de su esposa. La quebrantó, la humilló, y está en un grave problema. Porque es una hija de Dios que se la confió a usted. Y usted va a dar cuentas al Señor. Por eso dice Pedro en 1 de Pedro 3:7, maridos, vivid con ellas sabiamente. Y hermanos, se ocupa sabiduría para vivir con una mujer. Se ocupa la sabiduría de lo alto. Y el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, hermanos. Este fue un chiste, hermanos. No te creas. Entonces, llegando a casa se acabó la fiesta, ¿verdad, hermano? Sí. ¿Dónde estaba, hermanos? Sí. Esto nos lleva a pensar, en primer lugar, que la clase de amor con que el esposo debe de amar es un amor que no es un amor incondicional, sacrificial. No es un amor que tiene condiciones. Es el amor que refleja el amor de Cristo, como lo describe Pablo en 1 Corintios 13, versículo 4 al 7, donde ese es un pasaje tremendo, hermanos. Estábamos hace unos años en una reunión en casa, teníamos un discipulado en casa, y había un hombre que no era creyente, pero llegaba. Y yo no sabía cómo hacerle ver que él no estaba al nivel de la Escritura, porque él creía que era bueno. Y él se llama Andy. Le digo, oye Andy, no, les dije a todos, vamos a leer 1 Corintios 13, capítulo 13, versículo 4 al 7, y van a decir, en lugar de usar la palabra amor, ponen su nombre. Y si es cierta esa característica de usted, dice, sí, lo afirma. El amor, por decir, es paciente. Andy es paciente. Y él decía, sí, verdadero. Todo lo soporta. Es cierto. Todos los atributos del amor, las características del amor, dijo, sí, así soy yo. Y le digo, Andy, ¿estás bromeando? Dijo, no, I'm dead serious. Estoy tan serio como un ataque cardíaco, me dice. Le digo, no puedo creerlo. Y hermanos, pasaron muchos años y seguía yendo al estudio, ese es el problema. Y le predicaba duro. Y al final, después de unos años, se dio. El Señor, como dice John Piper en su libro de 5 puntos, hablando de la obra del Espíritu, del llamado eficaz, el Espíritu de Dios rompió toda resistencia en el corazón de Andy y se entregó al Señor. Entonces, pero es esta clase de amor, hermanos, esta clase de amor, el amor sacrificial, como vemos aquí en 1 Corintios 13, que no vamos a detenernos a leerlo por el tiempo. Entonces, como podemos observar, la clase del amor con que el hombre debe de amar a la esposa es la clase del amor con que ama a Cristo y amó a la iglesia. Un comentarista bíblico dice, en estos versículos se describe la plenitud del amor, hablando de 1 Corintios 13. Según el amor produce en cada caso. El amor es acción, no es abstracto. Entonces, cuando una persona le dice, por ejemplo, el joven le dice a la joven que quiere conquistar, yo por ti voy hasta el otro lado del mundo. Y si la joven le dice, oye, ¿podrías esto por mí? No, estoy cansado, manda a alguien más. No, el amor no es abstracto, el amor es algo práctico. Tiene que ir a la práctica, no solamente a las palabras, porque de otra manera no es amor. Número 5, ya me pasé el tiempo, pero no llega el hermano José, entonces seguimos. El marido debe de entender que el mandamiento que se le ha dado es posible obedecerlo cuando se imita el modelo de Cristo. Nuestra meta es Cristo, hermanos. Nuestra meta es Cristo. ¿Se han fijado cómo en Hebreos 11 está la lista de los héroes de la fe, verdad, hermanos?
Pero en el capítulo 12, versículo 1 y 2 dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos agobia. Dice, puestos los ojos en Jesús, no en los héroes de la fe. Por buenos ejemplos que ellos son para nosotros, que se nos exhorta a imitar su ejemplo, nosotros ponemos los ojos en Cristo. Y la única manera de amar a nuestras esposas verdaderamente y ser cabezas del hogar es cuando amamos como Cristo, cuando imitamos al Señor Jesucristo. Este ejemplo de imitarlo a Él es un ejemplo perfecto. Ahora vemos la forma en la que Pablo está mandando a los esposos a amar a sus esposas. Ellos deben de amarlas no de acuerdo a la cultura, no de acuerdo a su opinión, sino de acuerdo al ejemplo supremo del Señor Jesucristo. Ese es nuestro ejemplo supremo. Hermanos, de paso, un libro, una recomendación, El esposo ejemplar, de Scott Stewart. En uno de sus capítulos menciona cómo tratar con la esposa, o con una esposa inconversa. Y él habla de la clase de amor con la que se debe de amar. Y él menciona, dice, no importa cuántos años tengas en la vida de creyente, no has llegado a amar como Cristo. Entonces eso es algo en lo que usted y yo, hoy, Stuart Scott, se llama El esposo ejemplar. Y hay una versión para mujer que se llama, ¿cómo se llama la versión para esposa? La mujer excelente. La mujer excelente, sí. La mujer excelente. Son dos buenos libros, hermanos, si desean leerlos. Si tiene hijos varones, cómprese los libros y enseñe a sus hijos, a los hijos varones, para que cuando se casen, ¿verdad, Gabriel? Yo tengo uno que se me quiere casar, por allá está escondido atrás, sentado, y hace un año que lo puedes estudiar y ahora se quiere casar, tienes que volver a estudiar ese libro. Es un buen libro. Hermanos, ¿cuál es el ejemplo de Cristo? Es el ejemplo sacrificial. Hermanos, alguna vez meditemos en Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Donde se encontraba nuestro Señor en la eternidad, en una comunión perfecta con el Padre, con el Espíritu de nuestro Dios, donde estaba recibiendo la adoración perfecta de sus ángeles, en un ambiente perfecto. Luego el capítulo 1, versículo 14 de Juan dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Nosotros leemos ese pasaje, no entendemos muchas veces ni lo más mínimo qué eso significa. El Dios eterno, Dios perfecto, se encarnó, se hizo hombre. Dejó la perfección para vivir en este mundo de miseria. Y Pablo lo explica en Filipenses 2, del versículo 4 en adelante. Se hizo hombre, tomando forma de siervo y estando en la condición de hombre, se humilló hasta lo sumo, hasta la de un esclavo, la de un siervo. Nosotros, hermanos, no podemos sentarnos en el trono de nuestra silla diciendo que somos cabeza del hogar. Tenemos que vivir de acuerdo a como Cristo vivió. Por eso el contexto en el capítulo 2 en Filipenses, versículo del 1 al 3, dice que haya pues en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y luego si leen un poco más adelante, ahora las consideraciones que debemos de tener los unos para con nosotros, esas consideraciones solamente son posibles si imitamos el ejemplo de Cristo, y el hombre está llamado a imitar ese ejemplo perfecto de Cristo. Entonces, pensando en esto, hermanos, es importante entender que los esposos se nos manda a amar a nuestras esposas, y ese también es un mandamiento imperativo, igual que las mujeres. No es una opción. Y esta motivación que se nos da está basada, hermanos, no en la atracción que nosotros tengamos por ellas. Porque usted puede ver las fotografías cuando estaba recién casado y era una persona, y después de 30 años cambia uno un poquito. Yo tengo una fotografía tenía 18 años y a mi esposa le encanta la foto. Y la tiene, no es esa es de cuarentona. Y está la foto, y un día llega una sobrina, era tu sobrina, creo, Lupe, que llega ahí a la casa y dice, ¿quién es ese? Y dice mi esposa, ese. Y dijo la muchacha, oh, eso fue todo, y no hubo más conversación. Hermano, la atracción se va a terminar. Y lo que une al matrimonio, lo que le hace ser mejor, perdurar, es la sumisión de la esposa y el amor sacrificial del esposo.
Y eso es hermoso cuando se llega a hacer, se llega a obedecer. Eso es lo único que va a hacer que el amor perdure. Todo se acaba, hermanos. El otro día me dijo, no, Rodolfo no está aquí, ¿verdad? Se fue. Me dijo, estoy comiendo bien poquito, no sé por qué. Le dije, pues que ya tienes más de 60, hermano. Después de los 60 uno empieza a comer menos, y todo es menos. Todo se va acabando, hermanos. Entonces, ciertamente, nosotros somos atraídos a nuestras esposas por su hermosura, por su amabilidad, pero esa no debe de ser la razón para amarlas. La razón para amarlas es porque, en primer lugar, nos lo manda el Señor. Y porque al hacerlo imitamos a Cristo en su amor por la iglesia. Y porque el amor, hermanos, a nuestras esposas es lo que las va a edificar de una forma increíble como usted no tiene ni la menor idea, hasta que comience a amar como Cristo amó a la iglesia. Entonces, hermanos, hay mucho más que hablar, y a mí me entristece, como les decía hace un momento, tener un pasaje como estos, que si yo lo comienzo a predicar en 6 meses, ahorita estoy un poquito más de 6 meses, estoy en el capítulo 4, el versículo 1, y tengo preparados 6 mensajes para esto, y ver en 45 pobres minutos, esto es imposible, no se puede. Es muy carrereado, muy apresurado, pero si usted se quiere llevar algo, hermanos, en esta mañana de la palabra del Señor, recuerde que si no ha nacido de nuevo, usted no puede obedecer esto. Si no ha nacido de nuevo, ninguno. Necesitamos el Espíritu de Dios, quien abre nuestros ojos a la verdad de la palabra de Dios, quien ilumina el entendimiento. Y cuando la palabra de Dios se expone ante creyente, la Escritura dice en el libro de los Salmos, Salmo 119, la exposición de tus palabras alumbra el entendimiento, arroja luz. Y uno lo ve y lo desea, y enseguida se necesita el fortalecimiento del Espíritu de Dios para que a través del poder de Dios se obedezca esto. También piense que estas instrucciones son contra el mundo, son menospreciadas. Nadie le va a aplaudir por vivir de esta manera, todo lo contrario. Cuando yo estaba recién casado, mi padre vino a visitarnos, mi padre no es creyente, vino de México en ese tiempo a visitarnos y me dijo, hijo, mi primer consejo para ti es que a las mujeres ni todo el amor, ni todo el dinero. Digo, papá, la Escritura dice que a la esposa hay que amarla como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y bueno, siempre fue ha sido. Y ahora no tanto. Seguimos orando por la convicción de mis padres. Mi padre lee la Escritura más que muchos creyentes. Y la Escritura es poderosa. Penetra el corazón de las personas. Mi esperanza es que crean en el Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, como no llega Josué, yo sigo con el 6º punto. El marido debe de entender que el amor con el que él ama es puramente sacrificial y es servitud. Note los argumentos que tiene Pablo aquí, las instrucciones. Dice en el versículo número 26 que Cristo se entregó primero, así mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, y lo dice, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa que no tiene mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así también, dice, los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, y escucha estas palabras, sino que la sustenta y la cuida. Estas 2 palabras describen la clase de amor con el que amamos. Nuestro trabajo es cuidar y sustentar a nuestras esposas. Somos sus cuidadores, somos sus guardianes, somos sus siervos. Les servimos, las cuidamos, las sustentamos. Y ese es el trabajo nuestro, hermanos. No olvidemos eso jamás, porque de otra manera vamos a volvernos igual que el mundo. ¿Y qué atractivo podrá tener la iglesia si la iglesia pierde su sal, como dice la Escritura? Finalizo leyendo una vez más a R.C. Sproul. Él es muy colorido en algunos de sus comentarios. R.C. Sproul dice, una de las partes más maravillosas de la ceremonia del matrimonio es el voto que se hace para cuidarnos el uno al otro.
Apreciarse mutuamente significa mantenernos en la más alta estima y colocar un valor infinito del uno sobre el otro. Esta es la actitud que es permear el hogar. No es una lucha de poder, no es una batalla de asesores para ver quién gana, quién tiene la autoridad. Más bien el hombre debe amar a su esposa como a su propia carne. Un hombre cuida su propia carne, se alimenta, come, bebe, nutre su cuerpo y lo protege. Tiene un fuerte instinto de autoconservación. Él debe amar a su esposa aún más de lo que se ama a sí mismo. Entonces, hermanos, que el Señor nos dé su gracia para ver su palabra. Amén, hermanos. Oramos entonces. Padre, te damos gracias por todo este tiempo que nos has permitido compartir juntos tu palabra. Te doy gracias porque lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera a nuestro camino. Yo quiero rogar, Padre, por si entre nosotros hay hermanas que están lidiando con el mandamiento de someterse a sus maridos. Oro, Señor, para que tu Espíritu Santo haya abierto los ojos de su entendimiento a través de esta lectura y esta pobre explicación de tu palabra. Ruego que ellos vayan, consulten con sus pastores, escuchen más, lean más sobre este tema para que definitivamente tu palabra convenza y transforme. Ruego por los esposos que tener una actitud autoritaria por malentender lo que significa ser cabeza del hogar. Ruego para que muevas a cada uno de nosotros a amar a nuestras personas y a dedicarnos a la protección, al bienestar de cada una de ellas, así como cuidamos nuestros cuerpos. Te ruego, Señor, que tú hagas estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.